Muchas gracias, licenciada Yol. Vamos a dar inicio a esta disertación. Para mí será un honor poder compartir esto con ustedes. Bueno, esta presentación está dividida en 3 puntos. Primero vamos a abordar qué es la integridad académica, que es el tema que nos reúne hoy. Luego vamos a abordar un poquito qué es la deshonestidad académica. La deshonestidad académica, en pocas palabras, es el contravalor o lo contrario a esa integridad académica que todos debemos fomentar o buscar en el marco de la vida universitaria. Y finalmente voy a compartir con ustedes algunas estrategias que desde el aula podemos implementar para fomentar ese valor tan importante de la integridad en la academia. Así que iniciamos. Como primer punto, quiero compartirles que el Reglamento Académico de Universidad Panamericana en el artículo 4 reconoce cuáles son los valores fundamentales de la universidad. Ustedes pueden observar que dentro de esos valores fundamentales se reconoce el valor integridad. Pero ¿cómo vivimos ese valor como miembros de la comunidad upanista? ¿Qué significa vivir en integridad académica, ¿verdad? Y eso es lo que en esta presentación vamos a ir desarrollando. Les comparto que el Centro Internacional para la Integridad Académica fue un centro que se fundó a inicio de los años 90 por un profesor que visualizó que habían altos índices de trampa en los exámenes o desintegridad académica en el contexto estadounidense, y a razón de ello él fundó este Centro para la Integridad Académica. El centro fue fundado en 1992 y desde ese entonces se ha transformado en un consorcio de universidades volcadas al estudio de la integridad académica como el valor fundamental que va a mitigar la deshonestidad académica. Y este centro nos postula 6 valores fundamentales. Lo que ellos nos dicen es que si nosotros logramos fomentar estos 6 valores fundamentales en el contexto de la academia, vamos a lograr vivir en un entorno de integridad. Así que les voy a compartir poco a poco en qué consiste practicar cada uno de esos valores y cómo podemos vivirlos para hacer un entorno de integridad en nuestra comunidad universitaria. El primero de esos valores, y lo que nos dice el centro, es que debemos vivir en un ambiente de honestidad. Y la honestidad la vamos a entender como vivir apegados a la verdad, vivir siempre pegados a la verdad y a la ética en el entorno académico, tanto si somos docentes o si somos estudiantes o incluso si formamos parte del personal administrativo de la facultad, debemos siempre apegarnos al valor de la honestidad. El segundo de esos valores que debemos fomentar en la academia es el valor justicia. ¿Y cómo vamos a interpretar ese valor en este contexto? Pues aplicando las normas que rigen la comunidad académica. En este caso, pues nuestra norma, la norma que rige nuestro actual es el Reglamento Académico de Universidad Panamericana, y debemos aplicarlo de forma transparente y con un sentido de justicia, ¿verdad? Dando a cada quien lo que por derecho le corresponde. Entonces, ese es el segundo valor que nosotros debemos fomentar para vivir en un contexto de integridad académica. El tercero de los valores es el respeto. Nos debemos respeto como miembros de la comunidad, nosotros en nuestra posición de docentes hacia nuestros estudiantes, los estudiantes a la vez nos deben respeto como docentes, y el respeto que debe prevalecer también de forma institucional. El cuarto de los valores que nosotros debemos fomentar para vivir con integridad académica es la responsabilidad. Y esa responsabilidad la vamos a entender como cumplir con mis obligaciones. Como docente yo estoy obligado a ciertas tareas, como estudiante yo estoy obligado a cumplir también con mis obligaciones académicas, y obviamente como parte del equipo de una facultad o de la universidad yo tengo obligaciones que debo cumplir, y eso es vivir en responsabilidad dentro de la academia. Y finalmente también encontramos el valor confianza. El Centro Internacional para la Integridad Académica nos dice: si usted en su entorno académico promueve la honestidad, la justicia, el respeto y la responsabilidad, usted va a generar un ambiente de confianza, y el ambiente de confianza lo que promueve es el intercambio de ideas y el diálogo en la academia, que es al final del día lo que buscamos los profesionales o los docentes que impartimos clases. Y finalmente, el último de estos valores es el coraje. Los temas de integridad académica están íntimamente relacionados a temas, lamentablemente, de deshonestidad académica. Y cuando como docentes o como estudiantes nos vemos en una situación de tener que denunciar un acto deshonesto, probablemente es un compañero de la clase o un estudiante nuestro, muchas veces se necesita ese coraje, ¿verdad? Coraje, como dice aquí en la presentación, para aplicar cada uno de estos valores. Incluso nos dicen
en las situaciones adversas. Así que, en pocas palabras, si nosotros queremos fomentar un ambiente de integridad en el entorno de la universidad, debemos buscar y promover esos 6 valores. ¿Cómo los vamos a promover? Hay universidades que han introducido estrategias como los códigos de honor, incluso pues hay centros de estudio a nivel internacional donde existen oficinas específicas de integridad académica y pues nosotros en nuestra aula también podemos fomentarlo, ¿verdad? Fomentando estos 6 valores. ¿Por qué es tan importante que hablemos de honestidad o integridad académica como docentes, como estudiantes o incluso como colaboradores de la universidad? Como ustedes pueden ver, esto es un círculo y a mí me gusta llamarlo un círculo virtuoso. Un estudiante que se comporta de forma íntegra y profesa esos 6 valores a lo largo de su carrera, seguramente va a ser un profesional que va a salir a la calle y va a actuar de la misma forma. Y esto va a traer, pues, sin lugar a dudas, un impacto positivo en la sociedad. Caso contrario, ¿verdad? Un estudiante que pasa toda su carrera incurriendo en acciones de fraude académico o de deshonestidad académica, seguramente va a replicar eso en su vida profesional y el impacto en la sociedad será totalmente lo contrario a un actuar íntegro. Ahora bien, como toda cosa buena, siempre hay una contracara, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la antítesis, ¿verdad?, de la integridad académica y esos valores que acabamos de comentar, pues lo constituye la práctica de deshonestidad académica o fraude académico, ¿verdad? Yo pues hace poco leí un material que me gustó mucho, una autora apellido Franco, y decía, ¿verdad?, que la deshonestidad académica es esa vulneración del valor fundamental de integridad académica, es todo lo contrario, ¿verdad? Yo estoy vulnerando la integridad académica al incurrir en prácticas de deshonestidad o fraude académico. Más adelante vamos a ver cómo se conceptualiza este fraude académico o la deshonestidad académica y qué prácticas son constitutivas de fraude académico o deshonestidad académica. Yo espero, ¿verdad?, que esta información sea de utilidad tanto para los docentes como para los estudiantes, ¿verdad?, que estén conscientes de cuáles son esas prácticas en las que no deben incurrir porque de hacerlo pues pueden ser objeto de una sanción. Como podemos ver, los autores Martínez y Ramírez nos proponen una definición de integridad académica, nos dicen que es un conjunto de comportamientos inapropiados o no permitidos en que incurre un estudiante. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cuál es ese conjunto de comportamientos inapropiados? ¿Dónde están establecidos esos comportamientos? Y pues basta con revisar el reglamento académico. El reglamento académico de Universidad Panamericana, al igual que los reglamentos académicos o códigos de honor de las casas de estudio, pues son los instrumentos donde cada universidad va a postular cuáles son esas prácticas o esas actividades que son constitutivas de fraude o deshonestidad académica. La siguiente parte, ¿verdad?, de este enunciado nos dice que este tipo de prácticas pueden darse o pueden concurrir en el ámbito de trabajos, de exámenes o de pruebas que se les asignan a los estudiantes, ¿verdad? Y finalmente yo a esta definición que comparten los autores le agrego beneficio académico, más beneficio académico, porque indudablemente un estudiante que hace trampa, ¿verdad?, un estudiante que comete plagio, lo que está buscando o lo que promueve es tener una nota, ¿verdad?, es ganar una nota o ganar unos puntos, obtener un mérito no merecido. Y a eso nos referimos cuando hablamos de un beneficio académico. Así que, ¿qué es la deshonestidad académica? Pues es lo que ustedes ven en pantalla, esta definición. Y muy importante, yo hace un momento les hablé del fraude académico, pues los autores utilizan esto como sinónimo, ¿verdad? Ustedes van a ver literatura que lo refiere como deshonestidad académica y otros que lo refieren como fraude académico, incluso, ¿verdad?, hay quienes lo mencionan como un tema de corrupción académica y esto es lo que entendemos. Ahora bien, nosotros acabamos de analizar que las prácticas de deshonestidad o fraude académico son aquellas contrarias a la norma, pero bueno, ¿qué tipo de prácticas podemos encontrar o cuál es la gama, ¿verdad?, de estos actos deshonestos que se pueden dar en el contexto de la academia? Pues la literatura académica nos dice que son 4 tipos de prácticas. Les comparto, este es un artículo de Diego Bahamonde y Alicia Omar. Ellos, después de realizar una revisión de literatura, concluyeron en que las prácticas que se dan con mayor frecuencia son las que aquí observamos. Primero, prácticas deshonestas en los exámenes. Este es un tema bastante interesante porque cuando se empezó a estudiar el tema de deshonestidad académica,
se dio por esto, ¿verdad? Por las prácticas deshonestas en los exámenes. Hay antecedentes desde el año 1936, fue cuando se publicó el primer artículo académico relacionado con el fraude en los exámenes, fue en Estados Unidos, y de allí en adelante se ha seguido investigando sobre el tema. Hay autores que nos dicen que en los años 80 se dio un repunte, ¿verdad? Incluso en las universidades de Estados Unidos se dio un repunte de este tipo de casos, y por eso, y no es coincidencia que a inicios de los 90 se haya fundado este Centro Internacional para la Integridad Académica, para dar respuesta o tratar de mitigar ese tipo de problemas. Y también observamos que la aparición de este tipo de prácticas va de la mano con el avance de la tecnología. Luego tenemos el plagio, ¿verdad? En la era pre o anterior al Internet, esta práctica era menos frecuente, ¿verdad? Con la aparición del Internet y no digamos con la pandemia, este tipo de prácticas han ido en aumento, han crecido sustancialmente en todas las universidades. El segundo tipo de prácticas son las excusas falsas. Las excusas falsas, presentar un certificado de idiomas falso, presentar un certificado médico falso, una prueba de COVID en nuestros días falsa, ¿verdad? Es una práctica también deshonesta en el ámbito académico. Y finalmente esos autores nos comparten que existe la deshonestidad académica digital. Esta última yo la veo más como un medio, ¿verdad?, para cometer o incurrir en las anteriores, más que como una práctica propiamente dicha, ¿verdad? Yo voy a incurrir, o una persona puede incurrir en una práctica deshonesta en un examen utilizando un celular entre las piernas, un audífono por el que le estén pasando información. Entonces, la tecnología va a ser un medio para cometer los otros tres tipos de falta. Ya comprendimos básicamente a través de un concepto que es la deshonestidad académica. Ya analizamos qué tipo de conductas son constitutivas de deshonestidad académica, y ahora vamos a analizar quiénes son los sujetos que intervienen en este tipo de prácticas. Básicamente, pues tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es aquella persona o aquel estudiante que actúa en beneficio propio. Aquel estudiante que sacó un material prohibido durante un examen, aquel estudiante que utilizó una fuente de información y no la citó en su trabajo. Y en algunos casos, pues no podemos generalizar que es en todos, tenemos un sujeto pasivo, ¿verdad? Que es aquel estudiante que, si bien no es el principal, es quien colabora con su compañero, ¿verdad? Aquella persona que prestó su tarea para que su compañero la copiara, aquella persona que pasó esas respuestas por WhatsApp, es sujeto pasivo. Y es importante tenerlo presente porque las investigaciones nos dicen que, o las estadísticas nos dicen que los estudiantes, probablemente un estudiante responsable nunca haría trampa en un examen o nunca haría plagio, pero no tienen ningún problema con prestar su tarea, porque confunden el compañerismo con la honestidad, ¿verdad? Ellos sienten que siendo compañeros no están faltando a la honestidad, ¿verdad? Prestando esa tarea no están faltando a la honestidad, y esto no es así. Pues en el contexto de las faltas académicas se sanciona tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo. Entonces el mensaje es ese, ¿verdad? Pues nunca es recomendable ser sujeto activo y mucho menos pasivo, ¿verdad? O sea, usted absténgase de prestar esa tarea, absténgase de compartir ese trabajo, porque también puede ser objeto de una sanción. Vamos a ir en esta parte de la presentación, vamos a ir analizando cada uno de estos tipos de prácticas, los que deshonestas, ¿verdad? Conforme lo que establece el reglamento académico de Universidad Panamericana, para que nosotros podamos discernir, ¿verdad?, qué es lo que establece el reglamento y en qué casos se incurre o no se incurre en este tipo de conductas. En este momento tenemos en pantalla un extracto del artículo 189 de este reglamento, que se denomina infracciones académicas graves. Noten ustedes que está marcado con celeste graves y abajo dice muy graves, porque en el contexto de los exámenes pueden darse los dos tipos de infracciones. ¿Qué constituye una falta grave? Bueno, brindar y recibir información. Vemos que aquí se configura el sujeto activo y sujeto pasivo. Aquí estamos sancionando a los dos. Quien brinda información puede ser sancionado y quien recibe información también, por cualquier medio durante la práctica de un examen, ¿verdad? La norma no discrimina. Otra práctica puede ser intercambiar exámenes, o sustraerlos, ¿verdad? Esto también es constitutivo de una falta grave. También, pues obviamente, suplantar a una persona en cualquier evaluación. Y finalmente, si este tipo de prácticas concurren o se cometen en el marco de una evaluación de competencias profesionales, la falta no va a ser grave, sino muy grave, y pues la persona que la cometa puede ser objeto de expulsión. Entonces, es para que se reflexione sobre ello.
Les voy a ir compartiendo también algunas acciones preventivas que nosotros hemos tomado desde la facultad donde pues, yo colaboro. Por ejemplo, algo que hemos ido estableciendo es que previo a las evaluaciones de competencias profesionales de nuestros estudiantes, nosotros les mandamos una circular. En esa circular explicamos con detalle qué está permitido, qué está prohibido e incluimos, ¿verdad?, también los artículos conducentes del reglamento académico para que los estudiantes, además de saber qué está prohibido y qué está permitido, tengan conciencia, ¿verdad?, de que si incurren en alguna de estas prácticas pueden ser objeto de una sanción. Entonces, pues es una práctica preventiva que ustedes también podrían adoptar en su aula, ¿verdad? La siguiente práctica deshonesta que vamos a analizar es el plagio. Al igual que las prácticas deshonestas en los exámenes, el plagio está contemplado en el reglamento académico de Universidad Panamericana como una falta grave. El plagio o el fraude nos dice aquí, y pues va a aumentar, ¿verdad? Su nivel va a ser muy grave si este plagio se comete en el contexto de una tesis, de un trabajo de grado, de licenciatura, de maestría o incluso de doctorado. Entonces, y obviamente hace un momento lo mencioné, la falta muy grave, pues si se llegan a comprobar los hechos, pues pueden ser objeto o la consecuencia puede ser una expulsión. Y pues, ¿qué es el plagio? El plagio, según el manual APA, es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como propias, ya sea de forma deliberada o accidental. Cuando yo tengo a bien revisar tesis, por ejemplo, me pasa que los estudiantes citan en el cuerpo del trabajo a los autores, pero no los incluyen en la lista de referencias. Entonces, yo lo que percibo es que sí hubo un ánimo, ¿verdad?, de mencionar al autor toda vez que la cita aparece y corresponde, pero en la lista de referencias no lo mencionan. Entonces, más que un ánimo de plagio, yo lo que percibo es que fue un mal uso de normas APA, ¿verdad? Entonces, que también como docentes, revisores o asesores de tesis tengamos tomemos esa reflexión, ¿verdad?, que discernamos adecuadamente, bueno, cuando estamos realmente ante un caso de plagio y cuando el estudiante pues está teniendo deficiencias en la aplicación de normas APA. Algunos ejemplos de plagio, ustedes si investigan un poco pueden encontrar muchos otros, pues el más común, utilizar o palabras, ideas de un autor y no darle el crédito, ¿verdad? El segundo es, y este es uno que da mucho problema a los estudiantes, parafrasear, ¿verdad? Ellos plantean las ideas de algún autor cambiando las palabras, ¿verdad? Ahí sí que transcribiéndolo en sus palabras o escribiéndolo en sus palabras y no dan crédito a la fuente, ¿verdad? Y esto también es constitutivo de plagio. También citar incorrectamente la fuente de información. De repente nos consignan un enlace y ese enlace nos lleva a otra cosa, ¿verdad? O el nombre del autor no lo consignan correctamente. El autoplagio, ¿verdad?, que aunque pareciera que no lo es, ¿verdad?, un estudiante que presenta varias veces la misma tarea, ¿verdad?, en el contexto diferentes, pues también está incurriendo en una práctica que se denomina autoplagio y el manual de normas APA así lo reconoce. Y finalmente, pues, y creo que se las puse en negrita porque creo que es también de las más, pues recientemente las más frecuentes, es simular ser el autor de un trabajo elaborado por otra persona. Haciendo esta investigación también me encontré con otras formas más creativas, ¿verdad? Hay un plagio que le llaman en mosaico, que es aquel estudiante que va buscando pequeñas oraciones en diferentes fuentes de información para consolidar un trabajo completo, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de hacer plagio, ¿verdad? Ahora vamos a analizar otra figura. Aquí pues les acabo de mencionar que pues es plagio, ¿verdad? Simular ser el autor de una tarea, y esto me lleva a otra figura que han denominado en el mundo anglosajón el contract cheating, ¿verdad? Que quiere decir la compra de tareas. Esta es una práctica bastante seria, ¿verdad? Les comparto aquí un extracto de una entrevista que le hicieron a la doctora Tracy Bretta, que es directora de la Oficina de Integridad Académica de la Universidad del Sur de Australia. Vean ustedes que es una entrevista del 2016 y este fenómeno ya estaba en aumento. Ella nos dice que hasta hace relativamente poco, hasta los 90s y hasta hace poco, la preocupación principal que tenía la academia era el plagio y el uso inapropiado de fuentes en Internet. Hoy en día dice que enfrentamos un cambio totalmente drástico y ahora la preocupación de la academia es la compra de tareas. Y yo le agregaría no solo de tareas, la compra de trabajos de grado y la compra de cualquier tipo de material, ¿verdad?, que el estudiante pueda requerir
salir. Y esta realidad, si bien esta es una entrevista que le pues, realizaron a la doctora, ¿verdad? Que es parte de una universidad en Australia, no es diferente a la nuestra, ¿verdad? Nosotros ingresamos a Google y podemos buscar tareas o que sean tareas y en Guatemala encontramos ese tipo también de ofrecimientos, entonces pues no somos ajenos a esa realidad. Esto fue en el año 2016, piensen ustedes cómo estamos ahora, ¿verdad? Otro de los autores que leí decía, bueno, esto es una industria prácticamente en crecimiento y esto es lamentable porque va en detrimento totalmente de la integridad académica y de los valores que deben fomentarse. Pues otra de las prácticas que va en detrimento de la integridad académica son las excusas falsas, al igual que el plagio y el fraude en los exámenes. También esta práctica está contemplada dentro de nuestra normativa universitaria como una infracción muy grave en este caso, ¿verdad? El artículo 190 del reglamento académico dice: la falsificación, adulteración o presentación fraudulenta de documentos es una falta muy grave. Pues yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que a partir de la pandemia, pues creo que a nivel general las prácticas de deshonestidad y fraude académico se han incrementado, ¿verdad? Drásticamente, y creo que también se debe a esa inmediación, ¿verdad? Creo que las personas muchas veces malentienden estar enfrente a una pantalla y pues a partir de ahí se cometen este tipo de situaciones. Y algo bastante interesante es que los autores nos dicen que esta práctica es bastante frecuente, es tan frecuente como las otras. Sin embargo, es una práctica sobre la cual no se ha investigado mucho a nivel general, pero esto no quiere decir que no exista. Ahora bien, ya que analizamos qué es el plagio, cuáles son el tipo de fraudes que suelen darse en los exámenes y a qué nos referimos cuando hablamos de una infracción en el contexto de documentos falsos, ¿verdad? Vamos a analizar qué tan frecuentes son esas prácticas y para ello les voy a compartir un estudio que elaboraron pues dos investigadores en Colombia. Es un estudio bastante interesante porque ellos analizaron datos de un periodo de 10 años. El estudio recoge información del año 2003 al año 2013, en el que se le pasaron en diferentes momentos una encuesta a estudiantes de 3 universidades privadas en Colombia y una pública. Participaron alrededor de 3.300 estudiantes y les pasaban una encuesta con 14 ítems y ellos tenían que marcar cuáles de esas prácticas o en cuáles de esas prácticas deshonestas habían incurrido durante sus estudios. Los resultados son bastante interesantes, ¿verdad? Primero, que los investigadores no encontraron diferencias entre los resultados de las universidades privadas versus la pública, ¿verdad? Los índices o los resultados eran más o menos parecidos. El siguiente hallazgo, y algo preocupante, ¿verdad?, es que más del 90% de los estudiantes reconoció haber estado involucrado como sujeto activo o sujeto pasivo en alguna práctica de fraude académico. De hecho, no en una, sino en 5, ¿verdad? En promedio, los estudiantes han participado a lo largo de su vida académica en 5 prácticas deshonestas, ¿verdad? Y pues también el estudio reveló cuáles son las prácticas en que más incurren los estudiantes. Pues primero, dejar que les copien, ¿verdad? Es la más frecuente, en ese orden las consigné. La segunda, y que muchas veces los estudiantes no perciben como una deshonestidad académica, es incluir a alguien en un grupo sin haber trabajado, consignar el nombre de alguien que no trabajó. El tercero, pues, es prestar un trabajo. Y pues cuando estaba preparando esta presentación me hizo reflexionar, ¿verdad? Porque estas personas fueron sujetos pasivos, ¿verdad? De este acto, pero tuvo que haber un sujeto beneficiado, un sujeto activo. Así que para cada una de estas prácticas de los sujetos pasivos que prestaron su trabajo o dejaron que les copiaran, hubo alguien que pidió esa copia o que aceptó ese trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son las prácticas más frecuentes y pues el estudio me llamó la atención porque es en el contexto latinoamericano. Si ustedes revisan, hay abundante literatura que analiza las prácticas de deshonestidad académica en las universidades de Estados Unidos, en universidades de Europa, incluso de Asia, pero pues es menos frecuente encontrar este tema o este tipo de análisis en el contexto latinoamericano, y creo que pues por ser Latinoamérica es un contexto que podríamos pues considerar parecido o muy parecido al nuestro. Otro tema bastante interesante resultado de este estudio es que ellos analizaron las justificaciones, ¿verdad? Cómo justifican los estudiantes incurrir en estas prácticas o bajo qué pretextos ellos pues las justifican.
Estas pues fueron las que arrojó este estudio. Primero, los estudiantes lo justifican indicando que no tienen mucho tiempo para hacer las tareas o para hacer el trabajo y tienen mucha carga de trabajo. Esa es digamos, la primera justificación que brindan. La segunda es que los docentes únicamente están evaluando la memoria y por eso incurren en esas prácticas. La tercera es que les mencioné hace un momento, ahora que la persona siente que está solidarizándose con un compañero y por eso pues presta su trabajo o pasa las respuestas del examen. Y la cuarta es no bajar su promedio. Pues vamos a ver también en este momento cuáles son las consecuencias, ¿verdad? El fraude académico, como les mencioné al inicio, pues tiene consecuencias profundas y no solo para el estudiante, sino también para la academia y al final del día para la sociedad. Pues las consecuencias las podemos dividir en 3 categorías. Para el estudiante pueden ser 2 tipos de consecuencias. Pues la primera es la consecuencia legal. Pues hablando del caso concreto de Universidad Panamericana, el reglamento académico provee de un procedimiento sancionador, ese es el nombre que tiene, donde se establecen cuál es el procedimiento que se va a seguir, el procedimiento jurídico, el procedimiento legal, para conocer, resolver y sancionar este tipo de faltas. Entonces, un estudiante que pues incurre en este tipo de prácticas puede ser objeto de una sanción, que van desde una amonestación verbal, una amonestación escrita, suspenderlo del curso o reprobar el curso, hasta un escenario de expulsión en las faltas muy graves. La segunda consecuencia para el estudiante, y creo que es en la que menos repara, es que dejan de aprender. O sea, ellos se restan la oportunidad de aprender y desarrollar la competencia del curso porque están aprobando el mismo a través de prácticas deshonestas. Entonces, esa sería pues una segunda consecuencia bastante importante también para el estudiante. Y finalmente para la sociedad. Pues un estudiante, ¿verdad?, que comete prácticas deshonestas durante su carrera probablemente lo siga haciendo afuera. Y aquí hay una reflexión que me gustó mucho, es de 2 autores, Weisenfeld y Jaramillo, que están citados en la obra de Campo Acosta, y dicen, ¿verdad?, el fraude además implica la cualificación de un futuro profesional que puede poner en riesgo a los miembros de la sociedad, y nos da un ejemplo, ¿verdad? El edificio construido con error de cálculo se puede derrumbar. El médico que brinda un mal diagnóstico puede poner en peligro o en riesgo pues, la vida de su paciente. Entonces, que nosotros reflexionemos cuál es la trascendencia de una práctica deshonesta o del fraude en el ámbito de la academia. Y ahora, pues, lo más interesante es, después de escuchar todo esto, es qué podemos hacer nosotros en nuestro rol de docentes desde el aula. Y más o menos este es un resumen de lo que nos sugieren los expertos, la literatura sobre el tema. Y lo primero es la prevención. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir desde el aula? Pues informando a nuestros estudiantes. A mí, pues, yo imparto clases también y pues el día 1 de mi clase, de la práctica que tengo es pues, socializar las normas del curso, ¿verdad? Desde el día 1 advertir a los estudiantes, miren, yo requiero que por favor presenten sus tareas utilizando o citando las fuentes conforme normas APA. Yo les advierto, ¿verdad?, que está prohibido que durante las evaluaciones ustedes consulten material adicional. En fin, que una forma de prevención es que los estudiantes sean conscientes de cuáles son las prácticas que constituyen o pueden ser constitutivas de una infracción y cuáles son los efectos de la misma. Y algo muy importante es que la prevención va de la mano con la coherencia. Si yo estoy exigiéndole a mi estudiante que utilice o cite las fuentes conforme normas APA, pues yo debo pues también con el ejemplo, ¿verdad?, hacer lo mismo en mis presentaciones de clase. Yo también debo citar esas fuentes e incluir esa lista de referencias. Entonces, para que nosotros también pensemos que la integridad académica es un tema de coherencia, ¿verdad? Nosotros debemos exigir en la medida que también ofrecemos lo mismo. El siguiente punto pues es repensar nuestra forma de evaluar, y esta es una recomendación que es una constante, ¿verdad? ¿Somos acaso estos docentes que evaluamos con pruebas que únicamente se basan en la memoria? Todos los años solemos pasar la misma evaluación a los estudiantes. Que nosotros realmente reflexionemos de formas creativas de evaluar a nuestros estudiantes para pues, evitar ese tipo de situaciones. Y finalmente, reportar. Nosotros como docentes nos podemos ver en la situación de tener que reportar, ¿verdad?, una situación que se está dando en nuestro curso. Yo detecté un plagio, detecté que un estudiante está copiando en un examen y que no tengamos miedo de hacerlo.
Al inicio de la presentación ya les hablé de los 6 valores que conforman la integridad académica y uno de esos valores es el coraje, ¿verdad? Debemos actuar en estos casos también con coraje, ¿verdad? Igual que el estudiante también se sienta cómodo de tener que decir, bueno, en mi salón se está suscitando esto, ¿verdad? Entonces, esas serían las recomendaciones, ¿verdad? De lo que podemos hacer de nuestra aula. Y en conclusión, pues que debemos fomentar, ¿verdad? Debemos fomentar desde nuestros espacios una cultura de integridad académica, propiciar un ambiente donde las prácticas deshonestas sean socialmente inaceptables en nuestra comunidad. Así que espero que el tema les haya gustado y ese es el espacio para formular las preguntas. Muchas gracias. Bueno, bastante interesante la pregunta. ¿Qué opino de los sistemas antiplagio? Funcionan, pero tenemos que hacer una revisión nosotros. ¿Y a qué me refiero? Un sistema antiplagio lo que le va a revelar a usted como docente es que el documento A y el documento B tienen similitudes, un porcentaje de similitud. Queda de parte del docente o de la institución verificar si ese porcentaje de similitud está o no justificado. ¿Y a qué me refiero? El sistema antiplagio, el que sea, solo me va a decir esto y esto A y B coinciden. Yo tengo que revisar, bueno, sí coinciden, pero mi estudiante sí incluyó, por ejemplo, el nombre del autor, acá arriba o acá abajo, pero sí está incluido. Entonces, este párrafo no es un plagio. Siguiente párrafo, ¿verdad? Bueno, aquí veo que hay coincidencia. En este caso, el estudiante pues definitivamente no mencionó cuál era el autor, no mencionó de dónde había sacado esta información. Entonces, en este caso, pues sí podemos determinar que hay un plagio. Pero el punto es que el sistema no lo va a hacer todo, ¿verdad? El sistema requiere una doble revisión por parte nuestra. Entonces, pues estos sistemas lo único que evidencian es que este y este documento son coincidentes. Queda de nuestro lado, ¿verdad? Verificar si en efecto esto fue una práctica o no constitutiva de plagio. ¿Qué sistemas conozco y qué sistemas he utilizado? Hay diversos sistemas. Yo les mencioné hace un momento que Universidad Panamericana, pues que lo que utilizo, lo que tiene disponible es el sistema SafeAssign. Pues hay otros, ¿verdad?, que utilizarán otras universidades. Pues esa sería la respuesta. Y otro punto importante es que los docentes no consideremos que sin uno de estos sistemas no podemos detectar esas prácticas, ¿verdad? Nosotros, y es fácil, nosotros estamos leyendo el trabajo de un estudiante y de repente sentimos, no, él no redacta así, o este párrafo no me hace sentido, ¿verdad? Entonces, pues no, nada más que digitarlo, ¿verdad?, en Google y ver que se arroja resultados, ¿verdad?, que es una forma en que nosotros también podemos detectar este tipo de prácticas. Entonces, pues eso sería, ¿verdad? Sí he utilizado SafeAssign en el contexto de la universidad, funcionan, pero hay que dar una segunda revisión, realmente verificar esto, y esto, no sé si con eso está completa la respuesta, licenciada Yol. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que es un poco de todo, ¿verdad? En el tema de plagio, y creo que sí puede ser parte de las dos cosas, ¿verdad? Parte relacionada con la formación en cómo citar o qué es parafrasear, por ejemplo, cómo construir una cita o una lista de referencias, y parte pues es otra, ¿verdad?, el ánimo que puede tener una persona de hacer plagio. Y por eso les comentaba, pues nosotros estamos como docentes en una situación donde tenemos que analizar eso, tenemos que ver el plano grande, ¿verdad? Bueno, este estudiante no citó en algún momento, mencionó el autor, tal vez la cita no es correcta, pero sí trató de mencionarlo. Entonces, debemos dimensionar caso por caso, y eso la experiencia no lo ha dejado. Ningún caso es igual de faltas académicas, ¿verdad? Tenemos que tener a la vista toda la información para poder dimensionar si es realmente una deficiencia en el campo de la investigación, una deficiencia en el reconocimiento, por ejemplo, de la forma de citar o referenciar, o realmente un ánimo, ¿verdad?, de hacer una práctica deshonesta. Gracias por la invitación, para mí fue un gusto.